Hola a todos, en este video tutorial les voy a enseñar cómo exportar datos de la base de datos en un archivo HTML. Este sería una continuación de la tarea 8 y 9, así que voy a utilizar métodos que hice en ese video. Para eso quiero agregar un menú que se encuentre en la parte superior del formulario. Le damos a ver, cuadro de herramientas, y seleccionamos el menú Strip. El menú Strip es un menú desplegable que se muestra en cualquier panel. En este caso lo selecciono en la parte superior. Aquí le voy a poner inicio y aquí le voy a poner exportar. Si le damos a ejecutar, se nos presenta de la siguiente manera: un menú superior que si le damos a inicio nos sale una opción que diga exportar. Lo que quiero es que cuando se le dé clic a exportar nos presente un cuadro con las rutas en donde queremos enviar ese archivo HTML. Para eso le vamos a agregar una propiedad a exportar. Le damos clic derecho, propiedades. Aquí le quiero cambiar el nombre, así que buscamos el nombre y le voy a poner menú 1, opción 1. Ustedes les pueden poner el nombre que desean y le doy a aceptar. Le agrego un evento a esa opción, le doy al rayo que dice evento y selecciono donde dice clic, y aquí se selecciona el evento. Por ejemplo, si pongo un mensaje y le doy a ejecutar, le doy inicio, exportar, entonces me sale el mensaje. Lo que quiero es que me salga un cuadro donde pueda exportar el archivo en HTML si se encuentran datos en el data grid. Por ejemplo, ahora no se encuentran datos. Si el data grid no tiene filas, entonces no hay datos. En el video pasado le pusimos al data grid como nombre data grid. Entonces vamos a utilizar un método. En este caso ponen el nombre de su data grid y aquí ponemos raw count. Eso nos dice el número de filas que tiene el data grid. Si le damos a ejecutar y le damos a inicio a exportar, nos dice que tiene 0 filas. Entonces si el data grid tiene 0 filas, entonces no se encuentran datos en la base de datos. Para eso vamos a poner un if de la siguiente manera: if data grid punto rank count es igual a 0, entonces que salga un mensaje que diga no se encuentran datos en la base de datos. Si le damos a ejecutar, aquí en el data grid hay 0 filas, por lo que si le damos a exportar me dice que no se encuentran datos en la base de datos. Entonces si se encuentran filas, que me diga que se encuentran datos. Si no, si hay más de una fila, entonces que me salga un mensaje que me diga se encuentran datos. Le damos a iniciar y vamos a introducir los datos en la base de datos. Para eso nos vamos al panel 2 y le vamos a agregar los datos. Voy a agregar datos aleatorios y le damos a guardar. Ahora
el data grid tiene una fila, por lo tanto se encuentran datos en la base de datos, por lo que si le damos a inicio y le damos a exportar, me dice que se encuentren datos. Pero lo que se quiere es que aparezca un cuadro que me pregunte en qué dirección quiero guardar ese archivo. Para eso vamos a utilizar un método de la clase system.windows.form, que es el save file diálogo, y le vamos a poner guardar es igual a save file diálogo. Lo que hace eso es que nos ejecuta un cuadro en donde nos pregunta en qué dirección queremos guardar el archivo. Save, guardar archivo. Entonces si le ponemos guardar.chao file diálogo, nos abre ese cuadro. Si le damos inicio y luego le damos exportar, entonces nos sale el cuadro de la siguiente manera: el cuadro con este archivo. Ahora lo que se quiere es que cuando se le escribe un nombre y le demos a guardar, se presente ese nombre, se capture ese nombre. Ahora nos falta agregar el filtro aquí donde dice tipo, que aparezca la extensión como HTML, y cuando le pongamos un nombre, por ejemplo página, y le demos a guardar, nos dé la dirección completa en donde se encuentra la página. Para hacer eso, nos vamos al elemento guardar que creamos y le vamos a poner guardar.filter. Esa propiedad lo que hace es agregar un filtro. Esa propiedad recibe un string. El string viene de la siguiente manera: aquí se pone el nombre de la extensión, luego se pone la i condicional, alterna 124, luego se pone asterisco .html. Ese es el nombre HTML y esta es la extensión. Si queremos agregar otro archivo, por ejemplo, ponemos la o condicional archivo y ponemos luego la o condicional punto, y hacemos eso. Si le damos a ejecutar, le va a salir dos extensiones: inicio, exportar. La extensión nos sale de la siguiente manera: el HTML y luego la extensión archivo. Pero la única extensión que vamos a utilizar es la de HTML. Para capturar la dirección que nos da en el botón guardar, lo que debemos hacer es que luego de que se abre la ventana, poner que string dirección es igual a guardar punto file name. Es decir, que esta cadena contiene el nombre del archivo, file name, así sin los paréntesis. Esta cadena contiene el nombre del archivo. Cuando se ejecuta el cuadro, la línea de código se queda en espera, se queda ahí. Entonces cuando se cierra el cuadro, se ejecuta lo siguiente y se graba el nombre del archivo de la siguiente manera: le damos a exportar y ponemos página y le damos a guardar. Tenemos que tenemos que mostrarle un mensaje para que se vea. Y ponemos dirección y le damos a iniciar y le damos inicio, exportar, y ponemos por ejemplo página y le damos a guardar. Cuando le damos a guardar, nos sale la dirección. Esta es la dirección que necesitamos para crear el archivo. Para eso vamos a crear una función o un método que se llamará crear archivo
HTML, public void o crear HTML. Aunque en este caso es mejor poner privado, porque solamente se va a utilizar en esta clase. Crear HTML. Este método me recibirá como un parámetro un string. El string será la dirección. Para crear un fichero de texto se utiliza una clase que es system.io. Para implementar esta clase se puede hacer de dos maneras. La más fácil es irse arriba y poner using system.io, y aquí importamos todas las clases de ese namespace. Entonces aquí vamos a utilizar una clase que es system.io, string reader o string writer, y le vamos a poner escribir es igual a new string writer, y aquí le vamos a poner la dirección en donde queremos escribir el archivo. Por ejemplo, ponemos dirección, que es la dirección que nos dará, y vamos a escribir algo. Por ejemplo, escribir.write, y aquí escribimos un mensaje en el archivo. Por ejemplo, aquí en escribir vamos a poner un hola, y siempre que se abre hay que cerrarlo, escribir.close, y ahí se escribe un fichero de texto. Probamos eso. A continuación cogemos el nombre, crear HTML, y aquí vamos a poner crear HTML, dirección. Si le damos a ejecutar, nos va a crear un archivo cualquiera con la palabra hola, un archivo HTML. Si lo probamos, nos vamos a una ruta, por ejemplo, el escritorio. Entonces le damos a exportar y elegimos escritorio y ponemos página, y le damos a guardar. Nos crea un archivo. Ese archivo tendrá dentro hola. Le damos a abrir, esperamos a que cargue. Ese archivo tiene adentro hola, pero lo que yo quiero es que salga una tabla con sus elementos. Para que salga una tabla se debe hacer lo siguiente: se debe tener conocimiento de HTML. Por ejemplo, la HTML inicia con una etiqueta que se llame HTML y se cierra con una etiqueta HTML. Luego creamos un body y se cierra el body. Luego abrimos una tabla y se cierra la tabla. Abrimos un T-body y se cierra el T-body. Y dentro del T-body van las filas y las columnas que queremos agregar. En este caso abrimos una fila se abre con un TR y se cierra la fila. Entonces abrimos una celda que se abre con un TD y se cierra la celda. Si guardamos eso y ejecutamos el programa, se verá de la siguiente manera. Se ve así, pero porque hay que agregar el borde a la tabla. Por ejemplo, aquí vamos a agregar otro. Le vamos a
nos sale de la siguiente manera, como se ve, una fila con dos columnas. Y esa es la lógica que vamos a utilizar, HTML, para crear la tabla. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Nos vamos al Visual Studio. Nos vamos al Visual Studio. Y aquí vamos a escribir el código HTML. Y lo escribimos de la siguiente manera. Aquí se cierra el HTML. Aquí se va a abrir el body. Así se cierra el body. Adentro del body se creará una tabla. Aquí se cierra la tabla. Adentro de la tabla crearemos un T-body, que es el cuerpo de la tabla. Aquí se cierra el T-body. Adentro del T-body vamos a crear una fila. Después cerramos la fila. Y luego creamos una columna. Esto es para que vean un ejemplo. Entonces, hacemos lo siguiente. Más ahí. Voy a cortar el video para que no salga muy largo. Entonces, organicé el código de la siguiente manera. ¿Qué va a hacer eso? Me va a crear una tabla con la celda hola. Exportar. Vamos a hacer lo mismo en la página. Y vamos a ver su código interno. Abrir con... Y se ve de la siguiente manera. Eso fue lo que escribimos. Y es el código que necesitamos para crear una tabla mediante la base de datos. Ahora lo que necesitamos es en que cada celda aparezcan los datos de la base de datos. Para eso vamos a crear una función. En vez de escribir .write, eso lo vamos a poner como un string. Código. Es igual a todo eso. Aquí vamos a quitar eso. Y vamos a dejar esto. Vamos a dejar esto. Vamos a organizarlo. Body. Tar, table. T-body. Entonces dejamos ese código de la siguiente manera. Ahora vamos a crear una función para acceder a los datos de la base de datos. Como es una función de la base de datos, abrimos la clase SQLite que creamos en el otro video y vamos a poner lo siguiente. Public void, un public string, es decir que me devuelve un arreglo bidimensional, obtener datos. Este método me devolverá un arreglo bidimensional que es de 2 dimensiones. En C# el arreglo bidimensional se crea de la siguiente manera. Se pone string más una coma. Ese es un arreglo bidimensional. Se pone otra coma,
sería un arreglo tridimensional, y así sucesivamente. Entonces creamos un arreglo bidimensional adentro del método, que será string, una coma, datos, será igual a new string, y aquí se pone la longitud del arreglo. Para eso va a recibir un parámetro que será fila y otro que será columna, y aquí se pondrá la fila y aquí se pondrá la columna. Con C minúscula aquí. Entonces aquí tenemos el arreglo bidimensional. Ahora tenemos que agregarle datos al arreglo bidimensional. Para eso abrimos la conexión, como lo hicimos en el método de arriba. La conexión se abre con lo siguiente: creamos un objeto conexión y luego lo instanciamos. Aquí ponemos la ruta de la conexión. Como ya yo hice un método, voy a poner abrir conexión, this.abrir conexión, y luego tenemos que crear un SQL comando. SQL comando es igual a SQL comando. Aquí le ponemos el nombre que queremos, new SQL command. El SQL command recibe dos parámetros. El primero es la cadena de comando y el segundo es la cadena de conexión. Entonces creamos la cadena de comando. String comando es igual, y aquí vamos a poner que me seleccione todos los datos. Select, me seleccione todos los campos de la tabla, y aquí ponemos el nombre de la tabla. El nombre de la tabla es personas. Aquí ponen el nombre que le pusieron a su tabla. Entonces grabamos eso, y aquí en el SQL command ponemos comando y la conexión dentro de la base de datos, que en este caso es conexión, porque así fue que lo llamamos en la parte superior. Entonces bajamos, y ahora para leer los datos de todas las filas vamos a crear un SQL reader, data reader, y le vamos a poner leer es igual a leer es igual a SQL comando.sqreader. Lo que hace ese método es que se ejecuta el método leer y lo almacena en el SQL Data Reader. El SQL Data Reader se convierte en un arreglo que lee cada fila de la base de datos. Entonces vamos a crear un bucle while, y le vamos a decir que leer.read. Eso que quiere decir es que hasta donde se encuentre en la fila, el bucle while se va a seguir ejecutando. Por ejemplo, tenemos una base de datos con estas dos filas. Primero, el data reader va a ser la primera fila, luego pasa para la segunda, y cuando no encuentra fila, entonces se termina el bucle while. Para eso, aquí podemos almacenar los datos. Entonces vamos a crear otro for, una variable i, aquí con el nombre que quieran, que sea menor a la columna, y vamos a incrementar i. Aquí vamos a crear una variable que será in fila o indicador fila es igual a 0. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente:
datos, el arreglo que creamos arriba, la posición del indicador fila, coma, el indicador será igual a leer el indicador punto toString. ¿Qué es lo que pasa ahí? Lo que pasa ahí que la fila primero será la fila 0. Aquí se guardará la fila 0. En la fila 0, en la columna 0, se guarda el dato 0. Luego en la fila 0, en la columna 1, se guarda el dato de la columna 1 y así sucesivamente. Entonces aquí vamos a poner que esta variable se incremente para que siga y luego en la fila 1, en la columna 0, se guarde el dato de la columna 0 y ya guardamos los datos. Entonces aquí vamos a utilizar un retornar que me devuelva el arreglo y vamos a cerrar la conexión que crea un método dis.desconectar. Ese fue el método que hice arriba. El dis.desconectar lo que hace es que me cierra la conexión y luego aquí vamos a cerrar también el data reader leer.close. Eso se puede ver confuso, pero se entiende, es fácil después de que se entiende. Entonces ya ese método nos devuelve los datos de la base de datos. Entonces nos vamos al formulario 1 y aquí creamos un arreglo bidimensional string datos y ponemos, bueno, aquí para los corchetes, string datos es igual a new string y aquí va la longitud de los dos arreglos. Aquí va una coma porque es un arreglo bidimensional. Entonces vamos a crear dos enteros. El primero será el número de fila es igual a lo que tenga el data grid punto run count. Eso me indica el número de fila, se lo ponemos ahí. Luego creamos el número de columna sería igual a lo que tenga el data grid punto column count. Entonces aquí se pone el número de columna. Es igual a eso. Entonces aquí vamos a poner que datos será igual a instancia SQLite punto obtener datos. Y aquí le pasamos dos parámetros, que es el número de fila y el número de columna. Y ya tenemos todos los datos. Para hacer una prueba de eso, vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, yo voy a mandar un mensaje que me diga datos en la fila 0, lo que haya en la columna 0. Si le doy a ejecutar, ¿qué hay en la fila 0? En la fila 0 están estos datos. En la columna 0 se encuentra Damián. Por ejemplo, si le damos a exportar y vamos a elegir uno, sí, Damián. Entonces, en la fila 0, en la columna 1 se encuentra Guillén y así sucesivamente. Entonces ya tenemos los datos. Ahora vamos a poner esto aquí.
quitarle esto, hay que quitarle eso. Vamos a construir el código. Entonces vamos a poner un for que será in i es igual a 0 hasta que i sea menor al número de fila. Incrementamela ahí. Entonces, con ese for capturamos el número de fila, capturamos la fila. Ahora vamos a crear otro for para capturar las columnas. For in, el nombre que le quieran poner, lo va a poner i2 es igual a 0 hasta que i2 sea menor al número de columna. Incrementa i2. Entonces, en este for se captura el número de columna. Como una prueba de eso, vamos a poner un mensaje. Ahora incrementamos la variable i2. En el mensaje me salga datos, lo que hay en la fila, en la columna. Para más fácil, aquí en vez de i le voy a poner fila. Aquí vamos a ponerle fila. Y aquí vamos a hacer lo mismo, fila. Aquí en el i2 le voy a poner columna. Y hacemos lo mismo con eso. Entonces, en la fila 0, en la columna 0 y en la fila 0, en la columna 1 y así sucesivamente. Si le damos a ejecutar, bueno, ahí vamos con un error. Vamos a quitar eso para realizar una prueba. Si le damos a ejecutar, se verá de la siguiente manera. Le damos a exportar, elegimos un archivo y lo guardamos. Damián, ¿qué va a salir de nuevo? Guillén, 20, y así sucesivamente. Y si hay más filas, siguiera con la otra fila. Entonces, lo que debemos hacer es construir. Aquí vamos a poner que el código es igual a lo que tenga el código más td, que es la celda, más td. Es decir, que el dato se captura en una celda. Y aquí arriba vamos a poner que el código es igual al código más tr. Y aquí abajo, código vamos a hacer minúscula. Aquí abajo vamos a cerrar la fila. ¿Qué es lo que hace eso? Primero el código es HTML, luego pasa body, table, se abre el tbody. Luego, cuando inicia con la fila 1, se abre el tr. Luego se abre el td para cada dato, se cierra el td y así sucesivamente. Luego se cierra la fila y luego inicia hasta que me haga todas las filas. Luego aquí ponemos que el código es igual a, cerramos el tbody y cerramos el table, cerramos el body y cerramos el HTML. Y vamos a poner que me escriba el código. Escribir .write el código. Y luego vamos a cerrar el escribir. Y si lo ejecutamos, funcionará de la manera correcta. Si le damos iniciar, le damos inicio, exportar y le ponemos un nombre, en este caso página.html, le damos a guardar. Ahora lo cerramos.
nos vamos al escritorio y si ejecutamos eso, lo que guardamos se verá en una tabla de HTML. Esperamos que cargue el navegador. Parece que hay un error de abrir y derecho, abrir con lo de nota. Bueno, me equivoqué aquí. Aquí es código, es igual a código. Porque aquí lo que pasa es que se reinicia. El código es igual a lo que hay en el código más eso. Ahora sí, lo ejecutamos y lo probamos, lo exportamos. Ahora lo probamos. Esperamos que cargue. Y se ve de la siguiente manera. Ese fue el código que creamos y lo vemos aquí. Ahora quiero que me salgan también los enunciados, me salga nombre, apellido y así sucesivamente. Entonces eso es fácil. Aquí en el código vamos a hacer eso. Entonces lo podemos hacer manual. Nombre, apellido. Aquí vamos a abrir un TR. Luego abrimos un TD que diga nombre. Cerramos el TD. Abrimos otro TD que diga apellido. Cerramos el TD. Abrimos otro TD que diga a ver el siguiente campo. Nombre, apellido. El otro TD dirá cédula. Ahí. Cédula. Cerramos ese TD. Luego, el otro TD dirá Estado civil. Estado civil. Cerramos ese TD. Luego vamos al otro que diga tipo de sangre. Luego salario. Tipo de sangre. Cerramos ese TD. Luego creamos otro que diga salario. Cerramos el TD. Luego creamos otro que diga raza y luego fecha de nacimiento. Raza. Y cerramos el TD. Luego fecha de nacimiento. Cerramos el TD. El nombre de los campos depende de los campos que tienen. En este caso yo tengo estos campos porque esta era la tarea 9 y 10, pero en el proyecto final serán otros campos. Entonces encerramos eso con cadena de texto. Ahora, como eso no se entiende, vamos a organizarlo correctamente para que se entienda. Le vamos a poner un más, un más, un más. Aquí vamos a llevar eso aquí. ¿Por qué se le pone un más cuando se hace un salto de línea? Porque ese más lo que me indica es que esa cadena se conecta con esto. Si se le quita el más, entonces manda un error. Le ponemos un más, esa cadena se conecta con esto y así sucesivamente. Si ejecutamos eso, está correctamente. Entonces, aquí tenemos que cerrar
la fila. Y más. Si ejecutamos eso, iniciar, y la probamos, exportar, me lo exporte en que en una página 2. Y veo aquí donde me quedó la página 2 con estos datos. Vamos a guardar. Esperamos a que cargue. Se me exportan los datos de la siguiente manera. Ahora a eso se le puede agregar color. ¿Cómo se le agrega color? Como un HTML normal. Por ejemplo, a la tabla le vamos a decir que se le agregue un borde. El borde será igual a 3. Al body le vamos a decir que se agregue un color. Mediante la etiqueta BG Color, que será igual a blue. Ahora sí, si probamos eso, exportar, vamos a crear otra página, hola.html. Si le damos a guardar, se creó la página hola. La abrimos, esperamos a que cargue. Esperamos a que cargue. Y vamos a ver la página distinta, con un color azul y con la tabla con borde. Esto se puede personalizar de diferente manera. Ese fue el video para hacer la función exportar. Ahora voy a hacer un recuento de lo que hicimos. ¿Qué hicimos? Agregamos un menú street arriba, donde agregamos la opción exportar. Luego agregamos un evento, clic a la opción exportar. Le agregamos ese evento, clic, y luego preguntamos que si existen datos, y si existen datos, entonces que se abra un cuadro para guardar esos datos. Enviamos la dirección en un método y la dirección nos crea un archivo HTML. Obtenemos los datos en un arreglo bidimensional mediante una clase que creamos y creamos el archivo HTML. Espero que les guste. Eso fue una parte para hacer la función exportar.